Hola. Bienvenidos a La Villa Publicitaria, el podcast sobre publicidad, que hoy realiza un programa especial sobre la publicidad en radio de la mano de Gloria Prieto, quien nos va a contar todo lo necesario sobre este bello arte. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que es como muy enriquecedor que aquel que esté interesado en la publicidad o el marketing sepa una parte breve de la historia de la publicidad en radio, así como, no sé, igual alguna clave o técnica que tiene que tener pues todo creativo para realizar una pieza en radio. Por eso estoy yo aquí, para contaros todo lo necesario sobre uno de los formatos que, si se usa bien, puede ser súper efectivo y bello de hacer. Totalmente cierto. Dinos, Gloria, ¿qué piensan los publicitarios como tú sobre este formato? Sobre la radio. Bueno, la publicidad en radio ha sido siempre uno de los medios de promoción más antiguos, también eficaces y utilizados en todo el mundo. Tiene como la capacidad de llegar a una amplia audiencia y la flexibilidad para ser adaptada a diferentes formatos. Entonces, la publicidad en radio sigue siendo una opción popular para muchas empresas que buscan promocionar sus productos o servicios. Y bueno, pues en este podcast me encantaría hacer ver como la importancia que tiene este formato. Mucha gente de este sector piensa que realizar una pieza publicitaria en radio es algo rápido, fácil, intuitivo y no. O sea, es complicado y requiere de mucha imaginación crear una que ocasione un impacto en el oyente. O sea, es un arte difícil de dominar, pero aquí estoy yo como para ayudaros un poquitín en saber qué hacer o en saber más sobre cómo hacerlo. ¿Cómo comienza la historia de la publicidad en radio? Bueno, para empezar, y como curiosidad, los primeros anunciantes de radio fueron, lógicamente, los aparatos receptores, pero, curiosamente, uno de los primeros productos que utilizaron este medio fueron los medicamentos, y más concretamente los laxantes. Bueno, los primeros géneros publicitarios fueron las guías comerciales, que son como relaciones de anuncios juntos en espacios concretos, con textos muy elementales, o sea, bajos lingüísticamente, y bueno, pues mezclaban así voz de hombre y mujer. Y después se separaron los anuncios con música. Así que eso, posteriormente se crea un género propio en radio, la canción publicitaria, que mezclaba canción y palabra. Y este género evoluciona al jingle, del cual mencionaremos más adelante, en el que la canción se adapta a lo que quiere destacar. Es más corto, así un poco se adapta a la época, ¿no? Y el objetivo, obviamente, es que la gente cantándola pues recuerde la marca. Luego, la publicidad en radio evoluciona con la cuña, que integra los tres elementos de la radio: palabra, música y efectos sonoros. O sea, debe ser muy persuasiva. Suele durar de más o menos de 15 a 1 minuto. Y otro de los géneros es la ráfaga en directo, donde el locutor pues realiza los textos publicitarios. O sea, pueden ser cortos y solapados al texto radiofónico, o pueden ser, yo qué sé, menciones o más largos. Pero bueno, que es todo esto básicamente es manipulado por el locutor a su gusto. Y luego llega la gran aparición de la televisión. Efectivamente, la radio perdió todos los grandes anunciantes con la televisión y se convierte como en un medio suplementario de repetición de la televisión. En muy pocos casos es el único soporte, pero sin embargo, para la publicidad local la radio es el medio por excelencia. O sea, ¿quién no ha escuchado la radio en su coche mientras conducía por, yo qué sé, su pueblo, mientras se escuchaban anuncios sobre concesionarios o comercios? Una vez puestos en contexto, ¿cuáles son las características publicitarias de la radio? Bueno, para que nuestros oyentes sepan más o menos la diferencia a otros soportes, la radio no exige una atención completa. Funciona como acompañante. Permite que el oyente se cree una imagen subjetiva de lo que está oyendo y es habitual incluso que participe directamente en el medio. Es uno de los medios en los que menos se memoriza, o sea, y además hay poca limitación de horario, es un medio inmediato y rápido y es un buen medio para verano porque se escucha fuera de casa. Permite una gran fragmentación de audiencias porque existen muchas emisoras y programas, como sabéis, tantas que a veces pues una resta audiencia a la otra y nos desfragmenta completamente el target. Pero bueno,
es un medio flexible donde se pueden hacer campañas de todo tipo de productos, literalmente. Y es como el más utilizado por el sector de comercios, de transporte, de coches, finanzas, once y loterías e incluso de alimentación y bebidas. Pero además es mejor para productos conocidos que desconocidos. Y bueno, es más aconsejable para publicidad de marca, publicidad local en áreas determinadas, para el lanzamiento de productos u ofertas. Y bueno, es menos aconsejable para la publicidad de demostración y de imagen, lógicamente. ¿Los publicitarios tenéis alguna clave para la creatividad publicitaria en radio? Hay varias que no podéis dejar pasar y que os ayudarán muchísimo, o sea, no solo en este formato. Para comenzar, es el medio donde se presta más la creatividad, porque es el más imaginativo. O sea, te transporta a cualquier lugar y estimula muchísimo. Hay que provocar que el oyente viva la publicidad y se sienta identificado con esa cuña. O sea, también hay que sorprender y ser originales y precisa de ser directo y claro. O sea, también en una cuña hay que tener en cuenta que tiene que haber una idea única. O sea, no debemos mostrar y mezclar beneficios claves porque si no nos liamos. Y el texto pues debe ser atractivo, debe comunicar el mensaje sin confusiones y debe ajustarse a una duración establecida. Además, es importante conocer a los locutores, o sea, las grandes voces de la radio aseguran el éxito, pero cobran bastante dinero. Anteriormente, por ejemplo, creo que eran más o menos 100.000 pesetas por hora de grabación. Y bueno, también he de decir que al ser profesionales te hacen ahorrar en tiempo. Pero bueno. Luego, por otra parte, también es importante entender de música. Entender de mucha música, escuchar mucha música y conocer lo que suena en la actualidad. Y bueno, sí, también, hablando de la actualidad, ahora mismo hay una cantidad de efectos especiales por tecnología digital u onomatopeyas, o sea, sonidos, ruidos y efectos que literalmente te transportan a diferentes situaciones y lugares. O sea, todas esas cosas hay que saber aprovecharlas, hay que sacarles partido. O sea, luego también hay que dejar espacios o pausas entre las cuñas, o sea, entre la cuña, no se puede correr, o sea, en una grabación. Hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo despacito y con buena letra. Y luego también hay que repetir más de una vez la marca, importante. Y hay que utilizar punto y seguido, frases cortas, palabras sencillas y un mensaje sintetizado. Y eso, así como resumen, todo eso que acabo de decir son son claves que hay que saber sí o sí para la creatividad publicitaria en radio. Y bueno, para terminar estas claves hay que recuperar la idea principal al final de la cuña. O sea, hay que recordar la idea de la cuña al final, que es bastante importante también. Son muchas cosas que tener en cuenta, por eso anteriormente mencionabas que no es tan simple como parece. Claro, sí, o sea, eso sí, pero es divertido, práctico y muy satisfactorio cuando te acostumbras. Aparte de estas claves, ¿hay alguna técnica creativa para poner las ideas poco a poco en marcha? Sí, hay muchas y diferentes técnicas en radio que necesitáis conocer. O sea, son muy conocidas en el mundo radiofónico y además más de una tiene un nombre bastante divertido. O sea, voy a decir más o menos 15 técnicas que os van a venir muy muy bien. O sea, por ejemplo, técnica número 1, trozo de vida. Es el planteamiento de una situación real. La técnica 2, fiction, o ficción en inglés, es el planteamiento de una historia imaginaria. Y bueno, este se suele utilizar para cuñas de más de 30 segundos. La técnica 3, problema-solución. Sencillo, te explica el problema y te da la solución. La 4, texto interpretado por el propio locutor del programa. Esta técnica se suele utilizar pues cuando el locutor es famoso y se deja que lo adapten, que él adapte la cuña a su voz. El texto no se sigue al pie de la letra, o sea, es más bien como una pequeña improvisación. La técnica 5 son los testimoniales de famosos o imitadores, que se aprovechan pues voces
conocidas, básicamente. Luego está la técnica 6, que es Music Effect, que como su propio nombre indica, pues basa la cuña en música y efectos sonoros. La 7, que es básicamente lo mismo que la 6, solo que con el rap de cuña. La técnica 8, que es intercalar en un texto frases cantadas, sin más. La 9, que se llama, o lo llamo yo, la técnica nefasta, porque se utiliza el mismo audio del spot para la cuña. O sea, sí, a veces esto es perfectamente válido y otras no, pero suele ser un poco desastre, ¿no? Utilizar el mismo audio para un soporte, por ejemplo, de televisión, que para radio, no suele salir muy bien en muchas ocasiones. Luego está la técnica 10, que se llama Good Morning Vietnam, que bueno, básicamente es como adaptarlo a los años 40. Y se basa en la exageración del locutor. La técnica 11, que se llama por la cara, o sea, literalmente se llama por la cara, que es utilizar una canción muy conocida sin pagar derechos. O sea, es algo bastante ilegal, pero sorprendentemente, y seguro que todos sabéis que esto lo suelen hacer las emisoras locales. Luego está la técnica 12, que se llama intriga, que bueno, es el planteamiento de una situación que se resuelve al final o con otra cuña que lo complemente. La 13, que es voz cálida femenina intentando infructuosamente parecer sexual. Literalmente se llama así la técnica, no hace falta ninguna explicación más. Luego está la 14, que es la cuña con hilo musical, que suele ser demasiado suave y tiene el peligro de que el oyente no se entere ni le preste mucha atención. Y luego está la 15 y la última, el jingle, de la cual hemos hablado anteriormente, que bueno, es crear una canción específica para la ocasión. Una vez tenemos las claves y las técnicas, ¿cómo se pasa a la acción? Ahora que tenéis todos estos conocimientos sobre este formato, pasar a la acción pues, requiere tan solo de 3 pasos. Está el primero, que se llama la fórmula mágica. O sea, el creativo debe empezar a escuchar música o bien lo delega a un estudio de sonido según el briefing que le pasemos y la idea que le transmitamos. O sea, hay que conocer los estudios de sonido. El paso por la fórmula mágica pasa por escuchar muchísima música, es que muchísima, porque el jingle es importantísimo, es lo que le queda al oyente. O sea, muchos anuncios se han desvirtuado o pasan desapercibidos porque el jingle no es bueno. Entonces, es muy importante dedicarle tiempo a esta parte y es muy importante dedicarle tiempo al proceso de la fórmula mágica. Segunda parte, segundo paso, reunión con la productora de sonido. Explicarle bien las ideas, las sensaciones, todo lo que quieres de forma larga y tendida. O sea, no escatimar en tiempo, por favor, porque es muy importante. Y luego está la parte 3, la parte más importante. Bueno, no es la parte más importante en realidad, pero es la parte que todo el mundo sabe que existe, que es la grabación. La grabación también consta de 3 fases. La primera fase es que estas cosas no suelen saberse mucho. No lo suele saber mucha gente que no está dentro de este mundillo. Entonces, la primera fase es la grabación de instrumentos de cuerda. La segunda es de los instrumentos de viento. Y la tercera ya es la grabación de locutores, de cantantes. Todo esto, claro, si suponemos que vamos a crear la música de cero, ¿vale? O sea, eso primero. Y bueno, después de estas 3 fases se procede a mezclar y posteriormente pues se somete pues a la valoración para darlo por bueno. Y más o menos este proceso de grabación se realiza en 48 horas. Así, más o menos, para que os hagáis una ideita. ¿Algún consejo para nuestros oyentes por si se animan a crear alguna cuña? Sí. Quiero daros una serie de consejitos que os van a venir muy bien para tener éxito en las cuñas que realicéis. O sea, atentos. Tener una buena idea, eso es lo primerísimo. Entender de música, eso es lo segundo. O sea, lo he dicho por activa y por pasiva, pero es que hay que entender de música. O sea, es muy importante, importantísimo.
la gente tira por el oído la música y todo lo conocido. O sea que hay que dominar los estilos musicales y escucharlo todo. O sea, nos guste o no. Y por lo tanto, y después de esto, hay que escoger buena música. Debe estar en función de la idea de la campaña y dentro de la copy strategy debe respetar el tono de nuestra cuña. También hay que dominar y saber de efectos sonoros, o sea, para saber qué efectos pueden incluirse. Y al contrario, saber utilizar adecuadamente el silencio. También es muy importante. Y luego, por otro lado, pues debemos elegir los locutores que mejor interpretarán esa cuña, conocer bien las productoras de sonido, escuchar a la competencia y asistir a la grabación y supervisar todo el proceso de principio a fin. Así que, con esto e imaginación y paciencia, podéis realizar unas cuñas increíbles. O sea, la publicidad en radio sigue siendo una herramienta de marketing muy efectiva y asequible para muchas empresas. Y a pesar de sus desventajas, la publicidad en radio puede llegar a una audiencia muy amplia y ser muy específica en cuanto a la audiencia objetivo. O sea, para crear una campaña publicitaria efectiva en radio es importante conocer a la audiencia, crear un mensaje publicitario claro y conciso, elegir la estación de radio adecuada, considerar el momento y la frecuencia de publicidad y ser creativo y destacarse de la competencia. Así que espero que no se os haya hecho muy pesado este episodio especial. y bueno, si tenéis alguna duda podéis escribirme perfectamente y sin ningún problema al correo de gloriaprietoi03@gmail.com. Muchísimas gracias por haberme escuchado y muchísimas gracias a la Villa Publicitaria por invitarme. De nada, Gloria, gracias a ti, está claro que repetiremos. Y a vosotros, queridos oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Un abrazo virtual, hasta el próximo capítulo.